Occidente ha perdido el sentido de la realidad. Lo ha dicho hace unos minutos atrás el mandatario ruso en la ciudad de Sochi, reunido en el 20 foro de la cumbre Valdai, que es un encuentro de intelectuales, politólogos que discuten distintos temas sobre la actualidad geopolítica mundial. Ha hecho una serie de reflexiones. Ahora mismo el presidente Putin está hablando sobre estos temas y respecto a cómo cada vez es menos viable el proyecto de Occidente de quebrar a la Federación Rusa, porque todas las señales que llegan es que el señor Zelensky no va a tener el financiamiento para continuar con su cainita proyecto. Nos acompaña Ezequiel Vistoletti, doctor en Relaciones Internacionales, maestro universitario allá en Berlín. Tienen que verlo en su canal de YouTube, Demoliendo Mitos de la Política, que además ya está en los 50,000 suscriptores. Mi querido, gracias por estar con nosotros. Felicitaciones, por cierto. Gracias, Jota, y como siempre, un placer acompañarte a vos y a la audiencia. Hombre, felicitaciones, felicitaciones. Ya usted está en las ligas mayores. Ya, Bueno, no, tampoco para tanto, pero este domingo, de cualquier modo, una transmisión especial como agradecimiento, todo el mundo con invitados, con un poco de geopolítica y mucho humor, este domingo a las 11 de la noche de Europa, 7 horas menos en Perú. Vos, naturalmente, Jota, también invitado para hombre, participar en esta gracias. sesión. Gracias. Occidente ha perdido el criterio, no sabe a dónde va. Están como pollos sin cabeza, más o menos acaba de decir algo parecido el presidente Putin allá en Sochi. Impresiones. Y no aparece muy lejos de la realidad el balance de Putin, porque efectivamente presenciamos una desorientación total y absoluta y como consecuencia de esta desorientación, propuestas verdaderamente delirantes, además de peligrosas, como por ejemplo, J, el denominado Plan B, presentado hace una semana, nada más y nada menos que en el semanario británico The Economist, traducción El Economista, un semanario liberal dedicado a cuestiones económicas, pero muy cercano ideológicamente en los últimos años a los halcones neoconservadores estadounidenses. Y la semana pasada este semanario presentó su edición semanal con una portada titulada Tiempo de replanteos, sobre el fondo del título La bandera ucraniana, y la columna principal de esta publicación, titulada también Tiempo de replanteo con relación a Ucrania, básicamente presenta el plan B de los halcones neoconservadores estadounidenses para Ucrania a partir del ya reconocido fracaso de la contraofensiva ucraniana. Según las versiones, detrás de esta columna aparece Victoria Nuland. Si no recuerdo mal, J, la semana pasada habíamos presentado el discurso de Blinken aquí en nuestra Sí, última que charla. genera gran expectativa, por supuesto. Bueno, este plan B en parte responde a ese discurso, pero ya comienza a presentar detalles de los lineamientos de aquí a futuro y verdaderamente generan estupor, J. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar comienzan este plan B con un reconocimiento abierto ya del fracaso de la contraofensiva directamente. Mientras Zelensky recorre Estados Unidos, Canadá, Europa, aparece donde puede, llamando al apoyo, a la entrega de armas, a la entrega de dinero, y cada vez las reticencias a lo largo y a lo ancho del norte global van proliferando, ¿no? No solamente ahora en Hungría y en Polonia,
ahora también en Estados Unidos, la última novedad, las elecciones en Eslovaquia con la victoria de un candidato sorpresivo, por cierto, abiertamente contrario a la entrega de más dinero y más armas Tenemos más a problemas que Kiev, vamos a resolver nuestros problemas, tal cual. literalmente dijo. Tal cual, tal cual. Todavía realizaron una elección parlamentaria, Eslovaquia con un sistema de gobierno parlamentario, entonces debe ese partido, el partido ganador, generar alianzas con otros partidos para de esa manera materializar un gobierno, pero el tercero y el cuarto, dentro de esta elección, el partido con el tercer lugar y el partido con el cuarto también rechazan la continuidad del envío de dinero y armas a Ucrania, con lo cual ya aparece ahí consolidado otro foco de rechazo en Estados Unidos. Recordemos que rechazaron el pedido de Zelensky para presentar un discurso en el Congreso como el año pasado. Después, bueno, Ujú. senadores republicanos determinaron la salida del presidente de la Cámara Baja por haber convalidado supuestamente, en la práctica no lo pudieron presentar de esa manera, pero por haber convalidado una ayuda más pequeña a Ucrania que la pedida por Biden. Bueno, en cada lugar más evidencias de este fracaso y en el plan publicado en The Economist, supuestamente con la pluma de Victoria Nuland, ya comienzan con esto del fracaso de la contraofensiva. Listo. La guerra de movimientos, el intento de un avance hacia el Mar Negro, hacia Crimea, representó un fracaso, con lo cual debemos comenzar, o más bien debe comenzar Ucrania, porque Estados Unidos mucho no va a participar en este plan B, debe comenzar un proceso de cambio en la forma de desarrollo de la guerra, de una guerra ofensiva, de posiciones, fracasada, a una guerra de desgaste defensiva. Técnicamente lo llaman guerra de atrición a esto. Para lo cual, eh, para lo cual debe, por un lado, Ucrania realizar una reconfiguración de su estrategia militar en cuanto a comenzar a establecer el foco en lo defensivo y en particular en las defensas aéreas y los sistemas antimisiles con miras a una guerra de desgaste de largo plazo, de larga duración, y debe también realizar una reconfiguración de su economía para que la propia Ucrania pueda generar recursos propios, legítimos, y no aparezca supeditada al apoyo occidental como hasta ahora, porque claro, ningún país del mundo eh, quiere patrocinar una guerra a largo plazo, con lo que connotaría esto en cuanto al esfuerzo económico y a las consecuencias económicas para los países patrocinantes de la guerra. Bueno, nadie quiere patrocinar a un país en guerra ad infinitum, ¿no? Al infinito. Con lo cual llama a esto de el sistema el establecimiento de sistemas antimisiles, la donación por parte de Occidente de estos sistemas, pero también a la inversión privada en la zona oeste, es el plan, en la zona oeste de Ucrania, bueno, inversión privada en lugar de apoyo de Estados Unidos y Europa, lo cual representa una pavada, representa un delirio, porque cómo un país podría eh, presentar una economía en desarrollo, aparecer en crecimiento, con una inversión privada en ascenso, si están descendiendo sobre las cabezas de sus ciudadanos y sobre sus empresas, eventualmente también, misiles rusos. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, una especie de paraguas protector de los ataques aéreos y debajo de eso inversión privada con nuevas empresas, especialmente empresas armamentísticas. Este es el primer paso de este plan delirante. Ahora, lo más delirante, J, aparece cuando comienza a presentar los trazos de este proyecto en cuanto
a los tiempos y en cuanto a los soportes de esta guerra defensiva. Para Victoria Nuland, una vez más, aparentemente detrás de este artículo, debería Europa aparecer a cargo de todo esto. Estados Unidos debe a partir de ahora retroceder en el apoyo a Ucrania para redireccionar sus esfuerzos hacia China, con lo cual Europa debe comenzar a realizar el apoyo mayoritario de Ucrania, porque eso, según este plan B, representa un paso hacia la propia supervivencia de Europa, aparentemente, porque si no, no patrocinaran esta guerra de larga duración de desgaste en Ucrania, Rusia, comandada por Putin, conquistaría Europa, otro delirio más. Entonces, debería Europa comenzar a desembolsar más fondos, debería Europa maximizar su industria militar, despachar más armamento y especialmente armamento defensivo, dado el fracaso de la contraofensiva, y debería establecer una meta para el ingreso de Ucrania a la propia Unión Europea a 10 años, y esto, según el plan, representaría la zanahoria para que los ucranianos perseveren en esta guerra por 10 años, una guerra de 10 años bajo los misiles rusos, con el apoyo de Europa. Con lo cual, J, recapitulando los principales puntos, frente al fracaso de esta contraofensiva desastrosa y predeciblemente fallida, en lugar de deliberar sobre la posibilidad de la paz, un armisticio, no, machacan con más guerra, solo que una guerra distinta, ahora defensiva, ya no con el intento de reconquistar los territorios tomados por Rusia, sino de básicamente de no retroceder aún más por 10 años, y que el esfuerzo militar y económico de eso aparezca en las espaldas de Europa y no en Estados Unidos. Los muertos, naturalmente, puestos por Ucrania, como siempre, ¿no? Es el grado de delirio de esta gente. Lo presentaron hace una semana, pero increíblemente, J, ya comenzaron declaraciones de líderes europeos en este sentido, incluso de líderes europeos. Eso quizás lo más llamativo, porque que Estados Unidos quiera la continuidad de esta Le guerra. sople la pluma al otro para que se cargue el fardo, puede entenderse. Claro, claro, que quiera una guerra molesta para Rusia, aunque cada vez menos molesta, pero bueno, una piedra en el camino de Rusia a cargo de Ucrania en cuanto a los muertos y Europa en cuanto al gasto económico y militar. Bueno, eso entendible desde la perspectiva imperialista de los Estados Unidos, pero que los europeos hayan comenzado a realizar declaraciones sobre una guerra larga y sobre la responsabilidad de Europa en la contención del avance tiránico y antidemocrático, autocrático, dictatorial de esta Rusia imperialista, la cual querría conquistar el mundo. Bueno, ya comenzaron a regurgitar ese discurso, incluso también en la reunión llevada a cabo hace unos días nada más. Sí, exacto, porque, o sea, a ver, si tienen este plan y luego se van a Kiev y se van los cancilleres a mirarse la cara allá a Kiev, los cancilleres europeos, a mirarse la cara y a plantearse qué en este escenario, Ezequiel. Bueno, a principio de la semana, la Unión Europea determinó que realizaría la habitual reunión de los ministros de Exterior de los respectivos países de la Unión Europea en Kiev, lo cual ya connota un grado de locura tremendo, Jota, porque Ucrania parece en guerra, con lo cual
una reunión de todos los ministros de Relaciones Exteriores de Europa, comandados naturalmente por Borrell, quien participó en esto con un discurso durísimo, vociferando en el final de su discurso: no le tenemos miedo a los misiles rusos, este es nuestro mensaje. Bueno, si en el marco de esa reunión hubiera descendido un misil ruso sobre la cabeza de estos señores, ¿en qué mundo apareceríamos, Jota? O formulado de otro modo, ¿aparecería el mundo? Porque comenzaría directamente una guerra directa entre la OTAN y Rusia. Bueno, es el grado de pérdida de conciencia, a propósito de esta frase de Putin, ¿no? De Occidente desorientado. Es el grado de inconsciencia de estos líderes, quienes efectivamente realizaron la reunión con la esperanza de que participaran todos, pero cada vez participan menos, porque, por ejemplo, no participaron los ministros de Relaciones Exteriores de Hungría, no participó el ministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia tampoco, recientemente, recuerden esto de la elección reciente, y tampoco participó el ministro de Exteriores de Polonia, Polonia ahora peleada con Ucrania por la cuestión del grano. Participó el viceministro, una figura de segundo rango. Bueno, ¿y qué determinaron en esta reunión? Bueno, por un lado, la provocación esta de Borrell apareció como uno de los hechos más llamativos. Y en segundo lugar, la declaración de que el futuro de Ucrania aparecía en la Unión Europea. Otro delirio, considerando que, en primer lugar, Ucrania aparece en guerra y con una buena parte de su territorio ya perdido y posiblemente con otra buena parte de su territorio perdido de aquí a poco tiempo también. Eso por un lado. Por otro lado, el propio ingreso de Ucrania a la Unión Europea en este momento, con los problemas políticos de Ucrania en cuanto a directamente la no realización de elecciones, los problemas económicos. Recuerden que para el ingreso a la Unión Europea los países deben responder a determinados requisitos, como por ejemplo una determinada cantidad de deuda con relación a su Exacto. economía, una El determinada ingreso de cantidad de Kiev, déficit. el ingreso de Ucrania a la economía maltrecha ya de Europa sería un forado sin fin, sería un agujero negro en el sentido que se tragaría todo, porque entenderíamos que sería una nación que comenzaría a usar euros. Entiendo, ¿no? No necesariamente, porque algunos países primero realizan el ingreso a la Unión Europea y Y después luego, recién realicen el Alex, ingreso a la zona euro. ajá, Pero Jota, en el mismo sentido de tu comentario, el ingreso a la Unión Europea inmediatamente determina que los ciudadanos de ese país pueden recorrer libremente Europa y pueden realizar actividad laboral libremente en cualquier país de Europa, ¿sí? Con lo cual, los todavía 20 o 30 millones de ucranianos aún en Ucrania, aún no, no refugiados en Europa, abandonarían masivamente Ucrania en el caso de este ingreso a la Unión Europea y desembarcarían salvo que en sea Europa. una incorporación a la Unión Europea sui generis, ¿no? Te incorporo, pero no puedes venir acá. Más o menos, ¿no? O sea, que podrían darles una, Bueno, porque lo que podrían no algo quieren es que se así, vayan los hombres y mujeres que pueden luchar en el frente. pero de cualquier modo, para Europa connotaría un desastre el ingreso de Ucrania en este momento, en las condiciones actuales de Ucrania de Ucrania a la Unión Europea, además de que en ningún caso estos ingresos de distintos países presentaron una duración de menos de 10 años. Esa es la duración para las reformas necesarias de acuerdo a Pregúntale los si no eso parámetros. a Erdogan, ¿no? Digo Bueno, yo. a Erdogan directamente lo rechazaron por tiempo indefinido, así, directamente. A veces reacomodan las condiciones, aceleran el ingreso de uno, desaceleran el de otro, pero eso dentro de plazos de años. Por otro lado, lo que representaría para Europa una frontera directa con Rusia en Ucrania, un peligro total sin ningún sentido. Bueno, todo un discurso muy provocador, muy delirante, verdaderamente provocaciones completamente sin sentido, pero
recordando este plan B, en línea con los lineamientos sugeridos por los halcones neoconservadores en este plan B, supuestamente escrito por Victoria Nuland, de que a partir de ahora Europa debe responder por el muerto de Ucrania. A ver, en Ese grado de resumen, el plan B delirio. sería más o menos así. Sabemos que hemos perdido la contraofensiva, pero no vamos a aceptar esta derrota, así que vamos a patearla para que dure unos 10 años. Pero como Estados Unidos ya no quiere bancarse eso, muchachos europeos, les toca a ustedes cargarse este problema. ¿Cómo? Bueno, van a tener que financiar este proceso y vamos a tener que hacer una Ucrania resistente a los misiles y para eso ustedes tienen que incorporarla a la Unión Europea. ¿Sería más o menos el resumen del plan B? Básicamente la incorporación a 10 años, ¿no? Porque esa es la zanahoria y en el plan este lo presenta de esa manera, así como los países del este de Europa, eh, básicamente motivados por la promesa del ingreso a la Unión Europea, comenzaron políticas antirrusas, como por ejemplo Georgia, como por ejemplo los países del este de Europa. Bueno, esa es la zanahoria para Ucrania a 10 años. ¿Sí? Ahora, pero en esto, estos planes hechos por la élite neoliberal del planeta tiene que ver con los intereses que ellos tienen, pero que no necesariamente responden con la dinámica del electorado que la sufre a diario. Eslovaquia, por ejemplo, que fue uno de los países que estuvo más implicado en el apoyo hacia Ucrania, ahora tiene un nuevo gobernante. Ahora, es muy probable que esto pase también en Polonia de manera inmediata. Y poco a poco los gobiernos europeos van a tener un recambio y finalmente es probable que Kiev se encuentre con nuevos gobernantes que le digan, no sé qué te haya ofrecido el de atrás, pero yo no estoy dispuesto a suscribir lo mismo porque mis condiciones son otras. Un poco el síndrome Trump. No sé qué te haya ofrecido Biden, pero yo tengo otras prioridades. ¿Ese es el escenario realista que tendrá que enfrentar? Efectivamente. Lo loco de esto, J, después de la publicación de este plan B, que los líderes actuales, bajo presión efectivamente, y con mucho, y con la posibilidad de un recambio en algún momento, que ya estén materializando este plan aún más perjudicial para los países europeos que la situación actual. Y a propósito de perjudicial y de las consecuencias de esto para Europa, las terribles consecuencias para Europa, aparecieron novedades relativas a la voladura de los gasoductos Nord Stream. Esta es la Ujú. consecuencia de la participación de Europa, no solamente un agujero financiero y el envío cada vez mayor de armas, la inflación, la recesión, sino también la voladura de la propia infraestructura energética fundamental de los europeos, como en el caso de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Increíblemente, J, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa y en Alemania más aún, los medios presentan un silencio atronador con respecto a esto y cada tanto presentan la versión de un supuesto grupo de ucranianos independientes a cargo de este ataque, subidos a un velero alquilado, un velero de, si no recuerdo mal, 12 o 15 metros de largo, 3 o 4 personas, un delirio, algo así como un par de muchachos con, ¿no?, su caña de pescar, unas cervecitas y la voladura de estos gasoductos con tuberías con un diámetro, perdón, con un espesor en las Espesor. paredes de estas tuberías de eh, acero por dentro, pero después de concreto, de alrededor de un metro, un metro de espesor la tubería. Eh, bueno, esta versión increíblemente prolifera en los medios alemanes. Cuando no aparece el silencio atronador, presentan esta versión iniciada en una declaración de miembros de la CIA. Sin embargo, en esta última semana
aparecieron novedades respecto a esto a partir de la publicación de una nueva columna de Seymour Hersh, ese periodista estadounidense ganador del premio Pulitzer, con muchísimas credenciales periodísticas, hasta hace poco considerado un faro dentro del periodismo de investigación, hoy día naturalmente ya demonizado Un como un paria. agente, claro, un agente prorruso y pavadas así. Pero lo interesante de esto, además de eso, también apareció información en otro lugar relativa a la voladura de los gasoductos en la propia reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a mediados de septiembre. También presentaron investigadores independientes sus resultados en consonancia con esta columna de Seymour Hersh, con también alguna información adicional muy interesante. Bueno, ¿qué pudieron determinar como novedad? En primer lugar, que la versión de lo llaman la versión del velero Andrómeda, porque es el nombre de este velerito Acá. alquilado por unos supuestos ucranianos. Bueno, pudieron determinar, en primer lugar, el lugar exacto y la profundidad de las explosiones entre 75 y 80 metros de profundidad, a pesar de que el gasoducto en otros tramos de su recorrido aparece a 30 metros de profundidad. Sin embargo, quisieron aparentemente la voladura en esos lugares porque en esos lugares aparecían cubiertos los perpetradores de esto por las autoridades suecas y porque además en ese lugar no iban a aparecer pruebas de la realización del atentado como si habrían aparecido a 30 metros de profundidad. Pero bueno, lo interesante de esto, a 30 metros, hasta 30 metros de profundidad, hubiera podido descender un buzo profesional, pero más o menos un buzo profesional, ¿sí? Ahora, a Sin mucha 75 u 80, exigencia, digamos, con una exigencia de equipos complicada, pero ligeramente accesible, digamos, a 30 metros. realizable en Ajá. términos teóricos. Ahora, a 80 metros solo hubieran podido o bien buzos profesionales o militares de alta profundidad con la necesidad de una cámara de descompresión, con lo cual la idea de este velerito ya parece descartada porque de ningún modo un velero puede presentar una cámara de descompresión. Esto solamente una gran embarcación podría presentar técnicamente, técnicamente esto. Así que o bien lo realizaron buzos de alta profundidad, como presenta efectivamente Seymour Hersh, o submarinos estacionados en alguna gran embarcación, algún gran barco militar, algunos de ellos con sus propios submarinos. Descartado, por un lado, la cuestión entonces de este velero Andrómeda. Además determinaron otra cuestión novedosa respecto a la cantidad de explosivos. En esta versión del velero bendito, supuestamente realizaron la voladura con entre 500 y 900 kilos de explosivo equivalente equiparable al TNT. Esto ya generaba dudas porque este pequeño velero difícilmente podría presentar una carga de esa magnitud, especialmente en los momentos de atraco. El velero en la versión de este velero, fue recorriendo distintos lugares y realizando paradas en diques, y esos diques presentan naturalmente una profundidad mucho menor que el fondo del Ujú. mar, naturalmente, y ese velero cargado con esa cantidad de kilos, de entre 500 y 900 kilos de explosivos, según la versión oficial, ya habría alcanzado el piso, ya habría descendido hasta el piso de esos lugares de estacionamiento de barcos. Pero aún así, ¿qué determinaron? Que la medición de esta carga de explosivos respondía a unos informes completamente fallidos, completamente sesgados, y investigadores y profesores de física independientes realizaron un nuevo cálculo de la cantidad de explosivos a partir de las mediciones sísmicas registradas por los polacos, los suecos, los dinamarqueses, por todas las estaciones sísmicas
alrededor de el Mar del Norte. Esto generó, el grado de explosión generó registros de alrededor de grado 3 en la escala de Richter, de un pequeño terremoto. ¿Sí? J, es el nivel de la explosión. Y además, bueno, realizaron cálculos sobre la cantidad de explosivo debajo del agua necesario. ¿Sí? En lugar de una relación de 1 a 1 puesta en ese informe en cuanto a la cantidad de explosivo y a la magnitud de la explosión, bueno, finalmente determinaron, en realidad deberían generar 10 veces más de explosivo para generar esa explosión fuera del agua. Hecha la explosión debajo del agua, la magnitud entre cantidad de explosivo y el volumen de la explosión aparece de 35 a 1. 35 veces más explosivo que el reseñado por esta versión del velero Andrómeda, con lo cual alrededor de 35 toneladas de explosivo equivalente al TNT establecieron ahí para la voladura de este gasoducto, lo cual obviamente determina que esta operación no fue realizada por un grupo de amigos en un velero alquilado, sino por un Estado con capacidad técnica, con barcos, con buzos de profundidad, con submarinos, con aviones, incluso para la detonación posterior de todo eso. Y bueno, descartada esta versión, aparece como única versión plausible la colocación de estos explosivos durante los ejercicios llevados a cabo justo para esa fecha por la OTAN en el Mar del Norte, en eh, esa zona, con alrededor de 35 barcos y aparentemente un barco noruego. Los noruegos, una vez más, Seymour Hersh, el autor de esta nota, los había responsabilizado como los transportistas de los buzos estadounidenses, quienes establecieron las cargas explosivas. Bueno, justo unos barcos noruegos de gran calado, barcos militares naturalmente, aparecían a principios de año por esa región en el marco del encubrimiento de estos ejercicios militares navales. Y no solo determinaron eso, J, sino que determinaron además cuándo fueron accionadas estas bombas, porque establecieron las bombas, pero obviamente realizaron la activación de estas bombas a larga distancia a través de un sonar tirado desde un avión, ¿no? Una vez puestas las bombas, abandonaron el lugar y meses después un avión recorriendo los cielos por encima de esta región despachó un sonar especial y ese sonar a distancia accionó las bombas en el interior, en el fondo del mar. De ciencia ficción, todo, como una película de James Bond, pero bueno, esta es la única forma pensable de una explosión semejante. Determinaron también qué avión, con qué salidas, con escala en Noruega, recogieron el sonar ahí. Bueno, ya básicamente aparece todo clarísimo, J, respecto a que los Estados Unidos perpetraron este atentado, esta voladura de los gasoductos europeos, ruso-alemanes, una infraestructura civil fundamental para Europa y para Alemania, en el marco de una relación supuestamente de amistad, de cooperación entre aliados. Con lo cual, el único Porque acto acá de hay un punto guerra. importante, me Sí, parece. Hay que señalar que esta no es solo infraestructura rusa, es infraestructura alemana. Y quien voló eso, parece que todo, de acuerdo a lo que narras, son agentes de la potencia del norte. Habrían atentado contra infraestructura vital de sus propios aliados. cometieron un Eso acto es de guerra contra sus aliados. Si cualquier país vecino de Perú realiza un atentado contra torres de alta tensión, un dique, eso representa un acto de guerra. Bueno, eso ¿qué perpetró los opina Estados la Unidos. élite intelectual allá en Berlín, en Alemania? Bueno, eso es lo interesante. J, vos recién remarchabas esto de la propiedad de los gasoductos. El 51% aparecía en poder de los rusos, de la empresa estatal Ujú. rusa, pero el otro 49% en poder de grandes empresas y bancos alemanes. Alrededor, ese 49% de 20.000 millones de euros tirados a la basura.
Y eso es lo loco de esta situación, Jota, que las consecuencias nefastas de esta guerra para Europa no solamente están generando terribles efectos en el común de la población, en las clases populares, a través de la inflación, el desempleo, la recesión, sino incluso generaron, por ejemplo, la pérdida de 20.000 millones de dólares por parte de grandes empresas alemanas invirtiendo en este gasoducto, más allá de la desindustrialización y de todo lo relativo al retroceso de la industria alemana. Eh, por eso, por eso llama muchísimo la atención, mucho la atención el hecho de que este gran empresariado o el empresariado en general en Alemania no reaccione más allá de alguna declaración, no responda a esto más allá de algún loco suelto, como por ejemplo, yo siempre lo recuerdo, el gerente general de la empresa BASF, la empresa química más grande de Alemania y del mundo, quien al principio de todo esto realizó una declaración relativa a que el éxito de las exportaciones alemanas durante los últimos 20 años respondía, por un lado, a la innovación de la industria alemana y por otro lado, a la energía barata de Rusia. Entonces, que como conclusión redondeaba, no podemos comenzar esta guerra porque representa una locura contra nuestros propios intereses. Ese el único. Después, el resto del empresariado en silencio, reacomodando sus inversiones, canceladas las inversiones en Alemania y redireccionadas o bien hacia China o bien hacia Estados Unidos, los medios en silencio con esta versión delirante del velero Andrómeda, ya refutada hasta el hartazgo, y el común de la población sin idea, desmovilizada, en una situación de apatía total. Llama la atención, yo en mi canal con muchos, en charlas con expertos alemanes, críticos, con analistas alemanes, ellos tampoco pueden responder del todo el porqué de esta, no ya solo el porqué de las decisiones de la élite política, de esta dirigencia, eso parece más claro, responde a intereses propios, al adoctrinamiento de estos políticos en Estados Unidos, etcétera, etcétera, los Borrell, las von der Leyen, etcétera, etcétera. Pero la pasividad de la sociedad frente a esto, Esa es la parte que no entiendo. eh, Entiendo que debe haber una élite nadie. intelectual. No me refiero a la élite política o económica, a la gente que ha leído un poquito. Eh, no sé, digo, alguien debe darse cuenta. ¿O qué? Bueno, a los pocos que sí, los acometen con campañas de cancelación total y absoluta, y no ya solo este eh, humilde analista argentino en Alemania, intrascendente para los medios alemanes, más allá de mi participación hasta hace algún tiempo en alguno de ellos antes de mi censura, sino que, por ejemplo, un tipo como Jürgen Habermas, el filósofo alemán más importante de la posguerra y quizás uno de los filósofos más célebres de Occidente desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá, Jürgen Habermas, un alemán, un señor ya mayor. Bueno, él, en el marco de una crítica y un rechazo a la invasión rusa, realizó una crítica también muy profunda a la situación de Alemania y a su dirigencia en este contexto, porque generaba consecuencias terribles para la economía, la sociedad, la cultura, etcétera, etcétera. Bueno, al poco tiempo de la publicación de un artículo crítico de este señor, primero comenzó un ataque furibundo de todos los medios contra él, presentándolo como prorruso. Increíblemente toda la vida él un tipo liberal, pero bueno, de repente vuelto prorruso y posteriormente a eso desapareció, literalmente desapareció de los medios. Sus artículos, sus opiniones ya no aparecen en ningún lado. Es un ejemplo de la reacción de las clases dominantes y de los grandes medios aquí en Alemania frente a una voz crítica desde una perspectiva liberal, otra vez, no no Kim Jong-un o Putin o, o, ¿no? o Xi Jinping, sino
un tipo lo suficientemente inteligente como para determinar que esto estaba generando para Alemania una situación muy preocupante. Bueno, inmediatamente cancelado. Esa es la situación de los Sabido pocos que el rebeldes. gobierno alemán está intentando retejer su relación con China. Han habido encuentros, están relanzando ideas, gestiones. Hay quienes dicen que si se armaba ese tridente entre Alemania, China y Rusia, hubiera sido un núcleo de poder imparable. Ya esto es imposible en este momento, cuando menos en este momento. ¿Cuál es la posición de la élite y de la población alemana frente a China? Eh, en principio, de la población en su conjunto, de desconocimiento, de desinterés. En cuanto a las élites, por ejemplo, a la dirigencia política, bueno, por un lado, acompañan cada vez más la creciente animadversión de Estados Unidos, la creciente política de enfrentamiento de Estados Unidos a China, por sobre todas las cosas aquí en Europa, impulsada por Ursula von der Leyen, por cierto, casado con un señor empleado por empresas estadounidenses y ella misma sospechada de corrupción en el caso de la venta de vacunas de la multinacional farmacéutica Pfizer, por eso en broma yo muchas veces la llamo Úrsula von der Pfizer en lugar de von der Leyen, ¿no? Ella una de las más duras respecto a esto, y Scholz y otros acompañan esa línea sumisamente y cada tanto recuerdan que, China representa nuestro principal socio comercial, el gas ruso ya cortado, ¿no? Ya los insumos ya cortados por un lado, nosotros en problemas de ahí, por ese lado, ahora vamos a generar también un enfrentamiento contra nuestro cliente principal. Por un lado, problemas por los insumos, por otro lado, problemas con los clientes. La receta perfecta para el desastre económico. Bueno, entonces cada tanto recuerdan esto, entonces realizan una reunión de alguna manera de recomposición simbólica de la relación y al poco tiempo, otra vez más, una medida como por ejemplo la no exportación de litógrafos láser de Europa a China para que no pueda generar sus propios chips, sus propios semiconductores. Ya los está generando. Búsqueda de cómo meterse en problemas. Me hablas de esta apatía, de esta anomia de los intelectuales, de la sociedad en sí misma, ¿no? Llama la atención que el empresario, tan afecto a defender lo suyo, se calle. Debe ser que hay muchas razones de las que no sabemos. Esto que me dices me llama la atención porque me parece que si comparamos América Latina y el Caribe y Europa, o la misma África y Europa, el debate político de alguna manera está muy encendido, se habla mucho, estamos dos latinoamericanos hablando ahora mismo. ¿Será que estamos llevando la delantera en eso que cuando menos acá no nos estamos callando? Sin dudas, J, todas estas cuestiones aparecen para nosotros mucho más claras que para los europeos y los estadounidenses de a pie. ¿Sí? La evidencia de el origen de esta guerra ¿no? Derivada del imperialismo estadounidense y la expansión de la OTAN hacia Rusia, a partir de lo cual Rusia reaccionó posteriormente. Eso para nosotros, como para los africanos, como para los asiáticos, eso parece clarísimo. Para los europeos, eh, no tanto. Para los más inteligentes sí, naturalmente, con mucha malicia lo rechazan, pero están conscientes de esto, pero para el común de los Pero es europeos. difícil estar bien informado. Claro, y además también debemos recordar, por un lado, la historia, en el caso particular de Alemania, la historia de Alemania y su supuesta liberación por Estados Unidos, para colmo, en realidad, en todo caso, por la propia Unión Soviética, pero pues, derrotando a el nazismo mucho más que los aliados provenientes del otro lado del frente de batalla. Pero bueno, en la reescritura histórica los estadounidenses aparecían como los héroes, los buenos, y los soviéticos y posteriormente los rusos como los malos. Y sin duda algo de revanchismo
del abuelito capturado por los soviéticos o derrotado por los soviéticos, o revanchismo por la posición de la Unión Soviética respecto a la Alemania oriental, la Alemania soviética. Recordemos que la Unión Soviética a los países de el mundo al otro lado de la cortina de hierro, bueno, los capitaneaba con mano de hierro, ¿no? Eso debemos recordarlo también. Polonia, República Checa, Alemania Oriental, bueno, presentaban sus propios gobiernos, pero naturalmente debían acompañar las líneas generales de la Unión Soviética, como también al otro lado del muro los países europeos debían acompañar la línea de Estados Unidos, naturalmente, ¿no? Pero bueno, evidentemente algo de revanchismo, algo de resentimiento histórico está presente ahí. Algo de cobardía, sin lugar a dudas, también, mucho de desmovilización y de pasividad. Oriental, esa Alemania oriental que fue, digamos, vinculada o estuvo vinculada a la Unión Soviética, estuve viendo unos informes que señalan que en esos lugares es donde se genera mucho, o hay mucho rechazo de parte de la población a el apoyo a la guerra. ¿Hay eso también? ¿Hay como una especie de Las, reminiscencia también? las encuestas establecen muy claramente cuán distinta la relación de los alemanes del este, de la ex Alemania soviética con respecto a Rusia, frente a la relación de los alemanes occidentales relativos a Rusia, de las provincias desde Berlín hacia el este, así ahí más o menos comienza la Alemania oriental. Bueno, ahí la gran mayoría de los alemanes rechaza la guerra y el enfrentamiento con Rusia, directamente. Ahora, del otro lado, de la ex Alemania, la llamaban Alemania Federal en su momento, ¿no? Ahí sí aparece mucho más este resentimiento contra los rusos, aunque las encuestas también documentan un paulatino cambio en el clima. Inicialmente el rechazo aparecía mucho mayor, hoy ya incluso en el oeste la mayoría de los alemanes aparecen a favor de la paz y el final del conflicto. Pero la clase política no responde a eso. ¿Y quién capitaliza esa situación? La extrema derecha, ya en el tercer lugar de las encuestas. Teniendo en cuenta lo muy poco confiable que resultan las encuestadoras aquí y en Berlín. O sea, hay que reconocer también que han sido y son instrumentos del neoliberalismo para seguir manipulando la opinión pública. Ezequiel, muchas gracias por habernos acompañado. Siempre es un honor contar con tu participación en este espacio que nos ayuda a entender con mucha mayor claridad nuestro momento. Muchas gracias. No sé si quisiera decir algo para terminar la entrevista. Jota, como siempre un placer y todo el mundo invitado este domingo 8 a las 11 de la noche de Europa a la edición, a la transmisión especial de mi canal Demoliendo Mitos de la Política con motivo de los 50.000 suscriptores. Vos naturalmente también invitado, Jota. Vamos a presentar un poco de geopolítica, pero también mucho de humor. Con Algo de unas... humor, van a hacer humor también. Claro, claro. Sí. Pero Nuestro yo puedo canal llegar con uno de mis chistes, por ejemplo. Te puedo contarte un chiste. podés chistes y Mira, vamos a a, ver. vamos a realizar algunas, No, pero te lo planteo algunas ahora encuestas mismo. también. Adelante, Pregunto adelante. yo, ¿cuál es el chiste más malo? ¿Cuál es el chiste más malo, Cota? El que le pega los chistecitos. Uf, ese es realmente un mal chiste. Bueno, esa es la idea para este domingo, un poco de análisis, pero un poco de humor también Genial. en una emisión Hermano especial. querido, felicitaciones por esos 50.000 otra vez de parte de todo nuestro equipo. El crecimiento de tu canal implica el reconocimiento no solo a tu trabajo, sino a la sed de conocimientos que tiene, a la sed de información que tiene el público del mundo, harto ya de este silencio mediático o, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, la imposición de una verdad absolutamente adulterada. Somos la expresión, somos la creación de ellos, Ezequiel. Si No somos podría lo que parecer somos, más de es acuerdo. porque ellos fueron los que ocultaron la verdad. Nosotros solo somos
los mensajeros de algo que está sucediendo. Ezequiel, muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo, Jota. Mi nombre es Juan José El Castillo El J. Gracias por habernos acompañado. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.